a veces llegan los jugadores y no nos enteramos no solo de lo que no hicieron la semana pasada, sino de cómo viajaron. Las cargas, claro. Nos tocó en el último microciclo un jugador, no voy a decir el nombre obviamente ni el club para que nadie se sienta mal, de que 2 días antes del partido viajó desde las 4 de la mañana, 8 horas por carretera, llegó, no tomó desayuno, se trepó un vuelo, se fue a provincia, etc. Un viaje matador. Toda la semana previa hubo mucha carga alta para ellos. Jugó pocos minutos el domingo en un sitio de calor. Terminó bien. El martes viene, nosotros habíamos visto que había jugado solo pocos minutos. Hicimos una carga normal como si hubiera jugado poco y nada. A los 10 minutos se nos lesionó. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es Al Ángulo. Esta es una edición distinta al Ángulo porque estamos con un distinto, con el técnico de Perú, con Reynoso, que cuando jugaba, y hablábamos un poco fuera del corte de cómo jugaban algunos que ya están retirados, era un placer. Horacio era muy chiquito cuando Reynoso jugaba, creo yo. Tú no lo viste, ¿no? Sí, lo vi, sí. ¿Lo viste? Al final. La etapa de Perú, Copa América 99, sí. Okay. Y un poquito antes, ¿no? Desde el 95 más o menos. Sí. Yo tenía un amigo, Cruz Azul, sí, por supuesto. Sí. un amigo, Daniel Peredo, con quien una vez estaba viendo un partido de la selección oficial por los puntos, Estadio Nacional repleto, ¿no? Eliminatoria de Francia. Y me acuerdo que estábamos viendo el partido juntos y dijo una cosa que no me he olvidado, coincido y lo sigo pensando. Reynoso podría jugar interno. Reynoso no metió una patada, no se tiraba al suelo, pero te jugaba con una elegancia, con una categoría, y esto no es pasarle la franela, sería estúpido, lo digo porque honestamente lo pienso, lo que decía Daniel tenía razón. Juan Reynoso podía jugar interno. Saludo a todos y te saludo, Juan, de una vez. Porque jugabas erguido, digamos, con la frente arriba y no te hacía falta barrerte. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por el preámbulo. Buenas noches a todos. Tenía otro, pero improvisé. No sé si podría jugar interno, pero bueno, era como se jugaba en la época. Hoy sería casi imposible tener un jugador de esas características. ¿Como tú, dices? Sí, a no ser que sea un equipo que lleve mucho el peso del partido, ¿no? Que sea no sé, un Barça en su mejor expresión, algo así. No porque hubiera querido jugar en el Barça, sino porque es un equipo que realmente te atacaban y muy poco, ¿no? Es un título, ¿ah? Hoy yo no podría jugar, ¿eso dices? Sí, yo creo que... No seas malo, Juan, ¿cómo vas a poder jugar? No, pero te hubieras en ligas adaptado al ritmo, hubieras tenido que físicamente trabajar para jugar. O sea, lo que tú dices es que tú jugabas con una cadencia y con una tranquilidad que hoy en día no te dan los tiempos del juego, probablemente. Porque tú técnicamente, como fuiste volante siempre, o sea, te movías entre los dos puestos, cuando jugabas atrás parecía que tenías tiempo para todo. Y no sé si hoy día tendrías tanto tiempo. Quizás menos en mitad de cancha, lo que no tenía era para hacer el box to box hoy, ¿no? Eso sí, físicamente no era un privilegiado en ese sentido. Pero siempre me quedé con la duda, ¿qué hubiera pasado si hubiera jugado un equipo estos de época? Y mi duda siempre es o mi ilusión o no sé, es Rafa Márquez en ese Barcelona. O sea, éramos muy similares en muchas cosas. Y si él jugó y destacó, yo dije, pudo haber sido, pero eso nunca se va a saber. Man, ya. Pero fuiste a España, tu primera salida del Perú. Fue a España, jovencito, justo mi primer técnico allá había sido compañero del Cholo Sotil. Me contó cada historia del Cholo. Un saludo para Hugo. Y él decía que yo era muy parecido a Luis Milla, que se acaba de ir al Madrid, del Barcelona al Madrid, fue de menores, que él lo había tenido, y a Amor. Claro, Guillermo Amor. Guillermo Amor. Él decía que yo era muy similar a ellos, es más, él me trataba de ubicar en esa posición y nosotros hacíamos partidos de práctica los días jueves contra un desconocido hoy, Pep Guardiola, que en ese tiempo venía con los juveniles del Barça B y era carrilero por derecha. Después de algunos meses, ya en segundo semestre mío, a veces cuando llegaba ya era contención porque Cruyff lo quería hacer contención. Man, ya qué tal historia, entramos bien, ¿ah? O sea, tú me cuentas que Guardiola jugaba, estamos hablando 89, 89, 90, 89, ¿no? 90. Más o menos. Y jugaban en contra ustedes. Jugábamos en contra, los jugadores que no destacaban en el Barcelona B prácticamente los tenía el Sabadell, entonces yo crecí con varios que habían hecho
menores en Barcelona. ¿Te maña Guardiola? O sea, ¿has ido a verlo alguna vez o eso? No. Nos conocemos de rivales porque él jugó en México. Culiacán, en Dorados, su último semestre con el Loco Abreu, que habrá sido 2004, 2005. Maña. Conozco a gente cercana a él, pero a Pep, aquella vez nos habíamos saludado, pues ni se debe acordar. Él se va a México para trabajar con Lío, para ser entrenado por Lío. Exacto. Y aprender de Lío, ya pensando en ser entrenador. Claro, porque claro, claramente se fue en un momento en que ya estaba en su última etapa. O sea, el salir de España al final, ¿para qué, no? O sea, no se entendería de ese lugar, ¿no? Pero claro, lo hizo para ser técnico. ¿Cuál de todos los top es tu referente, si tuvieses que elegir a uno? De los que se instalan en el debate, Mourinho, Guardiola, Bielsa, Klopp, Simeone, si tuvieses que elegir a uno. Tendría que ser un cóctel hoy entre Guardiola y Klopp, ¿no? Por el presente. Si me hubiera dicho hace 15 años era Mourinho. Si me hubieras dicho en los 90, porque a mí me tocó, a raíz de estos partidos de práctica con aquel Barça B, Cruyff, inicio de los 90. Me tocó ver el 3-4-3 con Goicoechea, con Koeman pasando largo, con Stoico ya automatizando jugadas, con un Laudrup y sobre todo con un Vaquero que era el que llegaba por sorpresa y siempre te hacía los goles. En la historia hablamos de los que acabo de mencionar, pero de Vaquero se menciona poco. ¿Y a Bielsa dónde lo pondrías? A mí me tocó Marcelo, yo llego a Cruz Azul mi primer temporada y él dirigía Atlas, un equipo muy dinámico. Sí, es un fuera de serie como técnico, pero no ha sido alguien que me haya marcado mucho. Quizás yo tengo más referencia de la Volpe que de Bielsa. Cuando Guardiola habla de ambos, los pone top a ambos, pero quizás más se identifica en las salidas, en las progresiones de Ricardo La Volpe. Pero el tipo de trabajo que tú tienes, Juan, ¿cómo estás? ¿Es similar al de Bielsa, el trabajo analítico, de no poner todas las piezas que hay en el fútbol en los ejercicios, sino determinados o algunos o muy pocos? Sí, y ha ido cambiando. La verdad, ha ido cambiando. Mucho este viaje del último vez ha sido para ver qué están haciendo, a ver, y nos quedamos tranquilos porque muchas cosas que vimos fuera se replican aquí o al revés. Alguna vez algún compañero me decía, oye, ¿dónde viste ese ejercicio? Y yo le dije, no, o sea, me lo fui yo creando. Me dice, no, es que lo acabo de ver con tal técnico, ¿no? De élite. Y me dicen, lo único que falta es esto. Bueno, para que veas que no es algo que uno copia, sino, a Dios gracias, creo que uno con los años empieza a tener más imaginación y a ser más creativo para aterrizar en ejercicios que optimicen los tiempos. Analítico que se entienda, perdóname Pedro, como la repetición de muchas acciones que se pueden llegar a dar en el fútbol, pero sin involucrar todo el tiempo, por ejemplo, a veces no está involucrado, ¿no? Que es fundamental en el fútbol. Hoy por hoy el tiempo es cada vez menos para un jugador que tiene la pelota, por ejemplo. Exacto, es llevarlo de lo general a lo específico. Sí, lo replicamos, hoy la ciencia nos obliga a replicar jugadas para trabajar lo físico. Entonces, por eso mucho termina siendo analítico y después lo llevamos. Y eso en la selección, con menos tiempo, con menos entrenamiento, ¿qué tienes que ser? ¿Más selectivo en los ejercicios que decides usar o simplemente prescindir de algunas cosas que si tuvieras la semana completa en el club las harías? Optimizamos y mucho. Hoy nos cuesta cada vez más tratar de planificar todos los 10, 12 días, 15, 17, dependiendo del primer microciclo con el fútbol local. A veces, y voy a cometer de repente una infidencia, muchas de las cosas las vamos trabajando con los chicos de acá para después plasmarla y quitarle ese riesgo de más tiempo, menos tiempo, de acuerdo a los números que hoy nos arrojan los GPS. Entonces, creo que también para eso nos ayuda él. Entonces, como se repiten muchas cosas, los que viajan de acá se les hace más fácil cuando van con los chicos en un estrés distinto, ¿no? ¿Y coordinas con alguno de los clubes, por ejemplo, en algún momento algo puntual? No sé, voy a citarte un ejemplo así muy específico. Supongamos que tienes un jugador que de repente
O piensas convocarlo o ya lo convocaste. Y de repente ves que necesita, no sé, trabajar de pronto otro perfil, ¿no? Mejorarlo. Coordinas quizás con ese club y decirle, escúchame, ¿podemos trabajar allí en el club y así me ahorran tiempo? ¿Ganamos o no? Hoy no. Lo que sí te digo es que a partir de este martes estamos yendo a visitar a los clubes, Ajá. norte y sur, con la intención de no solo que nos faciliten las 2 semanas previas cuando lleguen a la selección, porque nos ha pasado, y esto pareciera que no sucede, que a veces llegan los jugadores y no nos enteramos no solo de lo que no hicieron la semana pasada, sino de cómo viajaron. Las cargas, claro. Nos tocó en el último microciclo un jugador, no voy a decir el nombre obviamente ni el club para que nadie se sienta mal, de que 2 días antes del partido viajó desde las 4 de la mañana, 8 horas por carretera, llegó, no tomó desayuno, se trepó un vuelo, se fue a provincia, etc. Un viaje matador. Toda la semana previa hubo mucha carga alta para ellos. Jugó pocos minutos el domingo en un sitio de calor. Terminó bien. El martes viene, nosotros habíamos visto que había jugado solo pocos minutos. Hicimos una carga normal como si hubiera jugado poco y nada. A los 10 minutos se nos lesionó. Dios. No teníamos nada. Entonces hoy estamos yendo a recabar esa información y a decirles, somos socios. Nosotros queremos lo mejor del muchacho, del jugador, para que rinda lo mejor y nosotros lo debemos entrenar en la inercia que él trae, no la antigua que yo lo traigo a selección y entrena como yo quiero, no. Tratar de minimizar el riesgo. Entonces, para eso sirven los viajes y seguro el plus va a ser lo que tú dices. En algún momento decir, oye, yo lo veo con poco cambio de ritmo. Sería mejor meterle más trabajo de ida y vuelta. O sea, tener toda la información. Lo veo anchito de acá. Oye, ¿no será mejor que se comunique con la nutricionista? Para no invadir, porque nos ha pasado No, claro. que a veces se malentiende. La nutricionista habla con la gente, con los jugadores y te dicen, oye, ¿por qué son invasivos? Mucho recelo de repente, claro. Juan, y esas 2 semanas que planeas tener al equipo coinciden con las 2 últimas semanas del campeonato, que se va a definir cosas, ¿no? Quizás al campeón incluso. Sí, no. Esta fecha FIFA va a ser, la verdad, peligrosa, por mostrar un término. Prácticamente no los vamos a tener, no vamos a poder hacer un microciclo con el fútbol local. Salvo que esté todo definido. Salvo que esté todo definido. Ahí cambiaría algo. Pero pareciera que no, que van a llegar sobre la última fecha, aparte a mitad de semana, esa semana previa hay Libertadores Sudamericana. Claro. Entonces eso complica más. Y la U y Alianza, que estaban hablando de definirse o no el torneo, que están ofreciendo buenos rendimientos y buenos partidos, ¿qué comentario hablando de fútbol, ¿no? No es algo diferente a hablar de fútbol, ¿no? ¿Qué te produce la U de Fossati con ese esquema para la U innovador? ¿Qué te produce lo que hace Chicho Salas? ¿Esas expresiones qué te generan? No, me genera que se puede, que con planificación, siendo creativo y todos trabajando en equipo, porque aquí sí, es la directiva, Chicho, los jugadores, pero creo que la gente está haciendo su labor. Llenar los estadios 3 veces por semana a veces hace que sumen punto de local, que se hagan fuertes en los torneos internacionales. Creo que esa es la parte más alentadora porque ya tengo 9 meses en el cargo, ya me ha tocado vivir en Perú estos últimos meses y te das cuenta que todo lo que hoy se plasma en rendimiento, en resultados, se pensó y hoy se está ejecutando. Creo que eso es alentador y ojalá ese mensaje todos en el fútbol peruano lo captemos y cada vez siga yendo en ascenso el torneo. Me parece medio espinoso y me has todavía dado una parte de la pregunta. ¿Qué te genera la U de Fossati, por ejemplo, para ir por partes, ¿no? ¿Qué te genera como expresión de fútbol? ¿Te da jugadores nuevos para la selección? ¿Qué te da el equipo? Y comentándolo abiertamente, ¿no? Nadie se va a molestar. Menos Fossati, que tiene más espalda que... No, que el jugador peruano no, con entrenamiento, con buenas ideas, trabajando, obviamente, puede jugar línea de 5. Obviamente con más tiempo. Pero perdona, lo de Fossati fue muy rápido. Muy rápido. Por eso digo. O sea, esto de pronto, no sé, me voy a aventurar a decir, quizás también confirma que tú lo puedes hacer también en ese poco tiempo. Exacto. Él encontró un plantel que venía mal, en lo anímico sobre todo,
y de pronto 3 días después el señor llegó y armó una línea de 5 con jugadores que el entorno decía, ¿qué hace Aldo jugando de stopper por derecho, ¿no? O Polo arrancando de tan atrás? Y hoy le va dando variantes porque aquel día nos tocó verlo y era un 5-2, Pierito y 2, ahí medio. Y hoy ya juega 5-3-2. Es una formación muy flexible y eso es alentador. Por ejemplo, que el jugador peruano... A veces también termina 3-3-4. A veces termina 3-3-4. Claro, porque Cabanillas y Polo en algunos partidos juegan directamente de extremos muy, muy lanzados. O sea, y el mayor reto es justamente, está ahí, ¿no? En si la U defiende con los laterales o directamente te ataca. Para el torneo local uno pensaría que es más fácil, pero ya lo aplicó contra Santa Fe y eso tiene mayor mérito. Pero la expresión te hace ver que el jugador se puede adaptar rápido al cambio. Se puede adaptar rápido al cambio. Obviamente quizás la ventaja de ellos sea que los jugadores se conocen semanas.